muy importante leer a tu auditorio. Muy importante aprender el lenguaje corporal. Dice mucho el lenguaje corporal de lo que una persona quiere decir. Muchísimo el lenguaje corporal. ¿Verdad? Y aquí hay algo importante que ustedes tienen que tomar en cuenta. Dice, es tan importante leer a una persona como a un niño. Primer punto para leer a tu auditorio bien. Número 1, escuchar. Quizá tú empezaste por el tema que menos interesa y ahora la gente muestra ¿qué? Poco interés. ¿Verdad? Quizás estás hablando de algo que a nadie le interesa aquí, ahora la gente muestra que poco interés. Quizás estás haciendo la charla de forma aburrida y ahora la gente muestra que aburrimiento. Tú tienes que escuchar, que ellos te digan, no, así no es como va. Esto no es lo que yo quiero, esto es lo que yo espero. Tú dices, pues tengo que hacer cambios aquí. Muy importante ese punto. Escuchar. Parte de leer es escuchar. Esto te da buenas claves sobre lo que tienes que decir. Para ser bueno para hablar, tienes que ser bueno para escuchar. Para ser bueno para hablar, tienes que ser bueno para escuchar. Escuchar bien. Sean conversaciones privadas, sean conversaciones en público. Importante aprender a escuchar. Para entonces decir. Siguiente punto. Tienes que leer el lenguaje corporal. Sin embargo, no tienes que poner demasiada atención a ese punto, pero tienes que ser bueno leyendo el lenguaje corporal. Si tú estás hablando y alguien está frunciendo el ceño, algo quiere decir. Si tú estás hablando y alguien está viendo el reloj, algo quiere decir. Tienes que ser listo y leer eso, ¿verdad? Lenguaje corporal. A veces es muy obvio, ¿no? Pero a veces es medio difícil darte cuenta de lo que aquel realmente quiere decir desde el punto de vista corporal, ¿verdad? Dice aquí, los niños son fáciles de leer porque ellos no están entrenados para hacer trucos. Ellos todavía no han aprendido a esconder las cosas desde el punto de vista comunicación corporal. Si no les gusta, inmediatamente muestran la cara que no les gusta. Pero ¿qué pasa con la sociedad educada? Dice aquí. Puede ser que no les gusta, pero ellos ¿qué? No lo muestran. Y ahí es donde se pueden cometer errores. Cuando la gente no muestra lo que realmente quiere decir. Ahora tú no sabes qué es lo que tienes que hacer. Si tienes que poner más énfasis o menos énfasis, si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. ¿Verdad? Si cuando tú estás hablando, aquel está sonriéndote, tú puedes creer, este ya lo conquisté. Y resulta que simplemente lo estaba haciendo por buena educación. Si mientras tú estás hablando, aquel te está haciendo preguntas, tú puedes decir, este ya se interesó. Y lo único que pasaba era una buena curiosidad, pero no estaba interesado en el punto. Ahí es donde se pueden cometer errores. Es decir, ya está, paro totalmente toda la persuasión porque este ya lo tengo. Y resulta que no lo tenías. Te engañó. ¿Se han encontrado con gente que de repente te ha engañado? Y algunos no solamente desde el punto de vista corporal, sino con palabras. No, sí, regreso, sí me interesa. Y nunca regresan. O lo típico, ¿dónde está el baño aquí? Salen al baño y se van, ¿no? O voy a ver mi carro. Y no regresan. ¿Les ha pasado? Típico, le pasa a los hombres con las mujeres, ¿no? Típico, ¿no? Una chica muy amable, sonriente, aquel dice, yo creo que esta ya la conquisté. Quiere algo conmigo. Entonces ahora las chicas dicen, yo no puedo ser tan amable con los hombres porque luego me malinterpretan. ¿Han tenido ese problema? Sobre todo las chicas aquí. Chicas y grandes, igual. Sí, ¿no es cierto eso? Es malinterpretación. Aquel está malinterpretando. Ella le está sonriendo porque es muy amable, es muy educada y él está pensando que ella quiere algo con él. ¿No es cierto eso? Lo mismo pasa en los negocios. Lo mismo pasa en los negocios. Ahora eres tú el que malinterpreta. ¿Sabes qué persona tan amable? Este seguro me compra.
Malinterpretaste, ¿verdad? Siguiente punto. Lee las señales emocionales. La emoción. Dice Jim Rohn, es más automático esto en las mujeres. Los hombres es algo que tienen que aprender. A eso le llamamos sexto sentido. Darte cuenta cuando algo no anda bien. Sentirlo en el ambiente. Y bajarte antes de la tragedia. Salirte antes de la tragedia. La mujer tiene más sensibilidad para ese tipo de cosas, los hombres no. Los hombres estamos como más dormidos en el asunto. La mujer está más pendiente, viendo qué pasa, qué sucede, qué muecas hizo aquel. No, como que no me convence, algo hay ahí que no me convence. Los hombres somos como más dormidos en ese asunto. Jim Rohn, ahora que estuvimos en Palm Springs, nos dijo, desarrollen ese sexto sentido. De cuando algo va a suceder, tú lo puedas presentir. Es algo que tú tienes que desarrollar. Para que algo te haga, siempre hay señales que tú tienes que recoger, algo como que algo va a pasar, algo no está bien, no sé qué es, pero no está bien. Inmediatamente investigas qué y corriges antes de tiempo, antes de que sea demasiado tarde. Muy importante eso. Leer las intenciones que trae el otro. Tener esa habilidad, esa sensibilidad extra. Le llamamos sexto sentido, de que algo está sucediendo, no sabemos qué es, pero está sucediendo, y algo que nos puede perjudicar. Entonces ustedes tienen que poner esa sensibilidad extra y protegerte del asunto antes de tiempo. Como que algo, tú tienes que estar pendiente, porque a veces estás tan metido en tus pensamientos, en tus problemas, que no pones atención a eso, y eso estaba ahí, diciéndote que había algo que había ahí, como que no encajaba, como que no checaba, como que algo estaba raro, algo no estaba bien. Entonces inmediatamente te vas de ese lugar. Los animales tienen más sensibilidad a lo que va a pasar. Los animales tienen esa sensibilidad. No la han perdido con la televisión, no la han perdido tomando alcohol, no la han perdido con problemas. Tienen esa sensibilidad. Usted tiene que desarrollar esa sensibilidad, ¿verdad? Especialmente leyendo las señales emocionales que te está mandando la gente, ¿verdad? Signos emocionales, dice aquí, cáptalos, para que seas capaz de cambiar tu lenguaje a tiempo. Y ahí tú puedas decidir si tienes que ser más punzante en un punto o más suave. Ir tras algún problema, ¿verdad? Siguiente punto, dice aquí, emoción e intensidad. Gran parte del poder de lo que decimos son las palabras bien escogidas. Gran parte del poder de lo que decimos son las palabras bien escogidas. Pero la otra parte más importante de lo que decimos es la emoción con la que cargamos esas palabras bien escogidas. Si aquí las palabras es como un alfiler. Si yo te tiro un alfiler, probablemente te pegue en la mano o en la cara. Un alfiler lo sientes. Pero si yo agarro ese alfiler y lo amarro con una barra de hierro y te lo vuelvo a aventar, el alfiler, esa barra llevará tu alfiler hasta el corazón. Y ahora sí lo vas a sentir. Imposible no sentirlo. El alfiler son las palabras y la barra de hierro es la emoción con la que cargué las palabras. Y ahora es imposible que no te des cuenta. Un alfiler quizás lo sentiste. ¿Qué fue? Y ni siquiera volteaste a ver. Pero si va con una barra de hierro es imposible que no te des cuenta que fuiste golpeado con eso. Y especialmente si eres golpeado hasta el corazón. Entonces es muy importante cargar las palabras con emoción. Poner la emoción, la cantidad de emoción específica que se necesita en ese momento. Importantísimo eso. Dice aquí, palabras cargadas con emoción, no hay nada que le iguale en poder. Sobre todo para la persuasión. Salud.
Siguiente punto dice aquí, aprende a medir tus emociones. No le tires con un cañón a un conejo. Es muy eficaz, pero destruyes al conejo. Emoción de acuerdo a la situación. No va a ser una explosión atómica por un punto menor. Se llama demasiado fuego para el momento. Tampoco vas a hacer muy poco fuego cuando necesitas más. Importante aprender a medir tus emociones. Enojarte cuando te tienes que enojar. Es decir, no es que no tienes que enojarte nunca. No es que no tienes que levantar la voz nunca. Sino hacerlo ¿qué? Cuando así es como tiene que ser. No ser blando cuando tienes que ser fuerte. No ponerle poca emoción cuando tienes que ponerle mayor intensidad. Al punto, porque así lo requiere. La clave es cuando tú controlas eso. Y no eres presa de las circunstancias ni de la situación, sino eres tú el que controla el asunto. Dice, ok, esto sucedió, esto es por lo que yo me tengo que enojar. Y en ese momento te enojas. No, por esto no me tengo que enojar, y en ese momento no te enojas. Es la diferencia aquí. No es solamente enojarte por todo, es enojarte cuando así tiene que ser. No es solamente emocionarte por todo, es emocionarte cuando así tiene que ser. Y cuando no tienes que emocionarte, no te emocionas. Cuando no tienes que ponerle coraje, no le pones coraje. No sé si me expliqué. Muy importante entender ese punto. Dice aquí, ¿qué significa la intensidad de tus emociones? Significa la suma total de todas tus experiencias que has tenido hasta hoy. ¿Y cómo te han afectado todas ellas? ¿En qué grado te han afectado? ¿En qué grado han podido influir en ti? Eso es tu contenido emocional. De todo lo que has vivido, todo lo que has visto, todo lo que has conocido, las gentes con las que has estado y qué ha hecho todo eso en ti. Eso es la suma total de todas tus emociones. Eso es lo único que tú puedes descargar en las palabras del día de hoy. Siguiente punto, dice aquí, inspiración. Importante hablar no solamente con emoción, sino de forma inspirada. Eso es hacer que la gente pueda mirar hacia arriba, a un nivel más alto, del que ellos antes de esta plática podían mirar. Inspiración. Muestra de forma real lo que ellos pueden lograr, porque la inspiración es mucho más duradera que la emoción. Tienes que hablar de forma inspirada. Eso es un arte, también es cuestión de práctica. Que cada vez que tú hablas de forma inspirada. Es algo que ya traes ahí. No tienes que esperarte para poderte inspirar, sino es algo automático. La inspiración. Dice aquí, la emoción dura 3 días, la inspiración dura años. Aprende a inspirarte para que después puedas inspirar a otros. No cualquiera habla con inspiración. Eso es un arte que todos ustedes tienen que dominar. No todos hablan con inspiración. Ahora vamos a pasar a otro punto. Ya cubrimos los 4 puntos. Ten algo importante que decir, aprende a decirlo bien. Lee tu audiencia. Luego emoción, intensidad. Llorar en público si es necesario. No hay nada más poderoso para convencer a alguien que las lágrimas. Eso las mujeres lo saben muy bien. Automático. No tienen que ir a tomar ningún curso para poder hablar con lágrimas en los ojos. Muy importante eso. Cristo cuando hablaba con la gente, muchas veces lloró. Cristo lloraba. Le hablaba a la gente con lágrimas en los ojos. Era muy sensible al momento. De eso vamos a hablar aquí en un momento cuando hablemos de persuasión. Pero no hay nada más persuasivo que las lágrimas. Nada más persuasivo que las lágrimas. Yo creo que Efren podría darnos un buen curso al respecto.
¿verdad? ¿No es cierto? Las lágrimas. Bien, antes de pasar al siguiente punto, quiero que hagamos un pequeño ejercicio. A ver, todo el mundo póngase de pie. Un pequeño ejercicio. Estírense hasta arriba, a ver quién puede tocar el techo. Hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba. Estírense, estírense, estírense. Ahora hacia los lados. Sin pena ni vergüenza. Perfecto. Ahora todo el mundo ve hacia allá. ¿Hacia qué lado? Voltéese viendo hacia allá, todo el mundo. Ahora el que está atrás le hace masaje al que está adelante. Masaje. Masajito. Masajito en la nuca, en la espalda. No tengan miedo. Ahora del otro lado. Masajito. Golpecitos, golpecitos. Ahora al otro lado igual. Golpecitos, golpecitos. Muy bien, ahora todo el mundo viendo para acá. Ahora van a dar 2 abrazos fuertes. Uno con la persona que te queda de este lado y otra con la que te queda de este lado. Un abrazo fuerte para que los despierte. Abrazo de oso. Abrazo de oso. Hasta que truenen las costillas, exacto. Abrazo de oso. Que se sienta que te... Ok. Gracias, siéntense por favor. Bien, vamos a hablar de la presentación. Muy importante en el arte de la comunicación. Presentación. Ese es un tema que a mí me fascina. La presentación. Presentación. Punto número 1 en la presentación. Identificación. Importantísima la identificación cuando tú hablas con el público. Dice aquí, aprende a identificarte con la gente. No es tan fácil si esta persona no es como tú. Difícil identificarte con alguien que es diferente a ti, especialmente en edad, en color, en nivel de vida, en estudios, a veces en raza, en nacionalidad. Pero aún así tienes que identificarte, sobre todo si tú quieres hacer muy bien el arte de la persuasión. Importante identificarte con la gente. Importantísimo, que aquellos sepan que lo que tú dices, que con lo que tú dices estás pudiendo entender muy bien lo que ellos están sufriendo, ¿verdad? Entonces vamos a desglosar ese tema. Dice aquí, el reto entonces es identificarte con alguien que no es como tú. Esta es la reacción que tú buscas cuando hablas con alguien, que aquel diga, yo también, yo sé lo que es eso. Esta es la reacción en la gente que tú quieres evitar. ¿Y eso a mí qué? La reacción que tú buscas es, yo también. Yo estoy de acuerdo con eso. Así es como es. Él lo está diciendo muy bien. La reacción que quieres evitar, ¿a mí qué? Él no sabe lo que habla. Él no sabe lo que dice. Él no entiende mi situación. Es la reacción que tú quieres evitar. La que buscas que yo diga, sí, él me entiende a mí muy bien. Él está entendiendo por lo que yo estoy pasando. Eso se llama identificación, ¿verdad? Dice aquí, aprende a expresar, no impresionar. Para tocar a alguien, exprésate con sinceridad, con el corazón. Entonces, un punto importante de la identificación es la sinceridad. Dice aquí, el impresionar crea un abismo.
El expresar crea un puente. Impresionar crea un abismo. Expresar crea puente. Entonces, la pregunta es, ¿qué me hará parecer sincero frente a mi auditorio? ¿Qué me hará parecer real frente a ellos? Genuino. ¿Qué me hará identificable como audiencia? ¿Cómo me puedo yo identificar con este auditorio? Con estas gentes que llegaron a mi reunión, con la que nunca nos hemos visto. ¿Cómo puedo hacer yo para poderme identificar con ellos y traerlos a mi causa? Porque ese es el punto importante de la identificación. La identificación, anótenla ahí, es el primer punto a la conquista de la persona. La identificación es el punto más importante para poder conquistar a otro o a otra. Primero tienes que identificarte. Si estás conociendo a alguien por primera vez, lo primero que tienes que hacer es tratar de hacer contacto con la persona. Intentar conocerte con la persona. Una de las claves es encuentra algo que ambos tengan en común. Encuentra algo en común entre tú y tu auditorio. ¿Qué es lo que hay en común? Porque por ahí tienes que empezar tu charla, por lo que hay en común. Obviamente todos aquí tenemos algo en común, el mismo negocio, ¿es algo en común? Cuando tú vas a hablar con alguien con el que compartes el mismo negocio, empiezas a hablar por ese negocio. Si vas a hablar con tus vecinos, empiezas a hablar por el vecindario, ¿verdad? Dice aquí, algo en común, ahí es donde inicias, experiencias similares, problemas similares, viajes, vacaciones compartidas, escuelas similares. Y dice aquí, la clave para influir realmente en la gente es, encuéntralos donde ellos estén. Y llévalos desde ahí hasta el lugar donde tú quieres que vayan. Dice, si están sufriendo, tienes que encontrarlos en el sufrimiento. Si alguien tiene algún dolor, tienes que encontrarlo en el dolor. Si alguien está en problema, entonces empiezas por el problema. ¿Sí? Dice aquí Pablo, uno de los más grandes comunicadores de todos los tiempos, se podía identificar muy bien con los pecadores, porque él empezaba diciendo, yo soy el más grande de los pecadores. ¿Creen ustedes que los pecadores se iban a poder identificar con el que era el más grande de los pecadores? Él decía, sí, tengo mi diploma colgando en la pared. Soy el más grande de los pecadores, así que si se trata de hablar de pecados, eso yo lo entiendo muy bien. Déjenme hablar de los míos primero. ¿Entienden ese punto? Muy importantísimo. Si tú vas a hablar con alguien de éxito y fracaso, y tú eres una persona de éxito y él ha fracasado, no puedes empezar hablando de éxito. Tienes que empezar hablando de fracaso. Si tú eres una persona muy sana y vas a hablar con una persona que está enfermo, no le puedes hablar de salud. Tienes que empezar hablando de enfermedad y después de salud. Extremadamente importante. Si vas a hablar con alguien en una situación de negocios, no puedes empezar hablando de tus éxitos. Tienes que empezar hablando de tus fracasos, de tus dudas, de cuando a ti te salió mal. Ahora que él se puede identificar contigo, ahora que él puede ver que tú puedes entender lo que estás queriendo decir. Y ahora le dice, sí, él sí me entiende, él sabe lo que es eso. Y desde ahí lo empiezas, ¿qué? A conquistar. Si tú tienes 60 minutos para hablar y te pasas 59 hablando de tus éxitos, eso no es identificable. La gente no se puede identificar con 100,000 pesos mensuales. La gente se va a identificar con que tú digas, yo estuve sin dinero también. Y un día me corrieron del trabajo. Y un día quebré en mi negocio. Y mira, me encontraba así, y así, y así, y así. Y no encontraba la salida, y yo no sabía qué hacer. Y estaba desesperado. Ahora que él puede entender desesperación.
Aquel puede entender miedos, aquel puede entender dudas, aquel puede entender que no tenías para comer, eso sí lo puede entender, pero no puede entender 100,000 pesos al mes, puro carro nuevo, viajar por el mundo, eso no lo puede entender. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Empezar por aquello que él puede entender y buscar algo en lo que se puedan poner en común. Y lo más común siempre, ¿qué es? La parte negativa de la vida, eso es más común. La parte positiva no es tan común, es unos cuantos, pero la parte negativa es más común, eso le pasa a la mayoría. Pérdidas, desempleo, tragedias, pérdidas de seres queridos. ¿Queda claro el punto? Muy importante eso, saberte identificar con la gente. Entonces, cuando tú vas a hablar con alguien, lo primero que empiezas a decir es, si aquel está sufriendo por algo, empiezas a hablar de sufrimiento. Y esta es la clave. ¿Cómo empiezas a hablar de sufrimiento? Empiezas por recordar tu propio sufrimiento. Por ahí empiezas el discurso. Es lo primero que dices. Dice aquí, si la persona está en dificultades, tienes que empezar hablando de dificultades. No puedes hablar de éxito si alguien está en dificultades. No puedes hablar de viajar por el mundo si alguien está en la cárcel. Vas a visitar y dices, oh, mira que yo voy a viajar, ya me voy a Italia. ¿Qué dice? ¿Vienes a martirizarme o qué? Muy importante, si tú llegas y dices, yo entiendo eso. Yo sé lo que es estar ahí adentro. Yo entiendo lo que es estar atrás de esos barrotes, que no puedes salir. Yo estuve como tú también. Yo un tiempo tuve un problema y estuve así como tú. Pero mira lo que yo hice. Esto, y ahora lo vas llevando de la mano. Y ahora él puede entender cómo fue que tú encontraste tu libertad, partiendo del punto en el que él estaba también. Eso es extremadamente importante para conquistar a la gente, a tu causa, meterla a tu organización, meterla a tu grupo. Es lo que te va a hacer un buen reclutador, ser capaz de identificarte con una gran gama de experiencias de la vida humana, hacer que una gran gama de gente pueda identificarse contigo. Esto es algo en lo que yo puse mucha atención para poder meter más gente a mi grupo. Una vez un muchacho me dijo en Venezuela, Eduardo, ahora yo entiendo cuál es la diferencia contigo. Dije, sí, ¿cuál es la diferencia conmigo? Dice, mira, fulano de tal se identifica con este grupo de gente. Este perengano se identifica con este grupo de gente. Sutanito se identifica con este grupo de gente. Pero tú logras identificarte con todo tipo de gente. Esa es la diferencia. Ese yo creo fue el mejor halago que alguien me pudo hacer en mi negocio. Y dije, está fracasó o que está sin dinero como con alguien que tiene mucho dinero. ¿Se imaginan el poder de atracción que sería ese? Si tú solamente tomas cuidado en hablar de la gente con las cosas que tú puedes hablar del principio para poderlos llevar ahí a la parte más alta del asunto. Importantísimo, una habilidad importantísima de líder, aprender a identificarse con la gente. No despreciar a la gente, identificarte con la gente. Decirle, sí, yo sé lo que es ser empleado, yo estuve ahí, yo sé lo que es, que quieres irte de vacaciones y no te las dan, lo que es estar esperando el cheque y no llega, y aquel dice, exactamente así es como estoy yo. Este puede entender por lo que estoy pasando yo. Bueno, yo estaba igual que tú, déjame decirte lo que hice. Hice esto, hice lo otro, ahora mira el gran cheque. Ahora él lo puede entender. Ahora él puede identificarse con ese cheque. Dice, eso es lo que me podía pasar a mí. Si él estaba como yo, es algo que yo podría lograr también. ¿Entienden el poder que eso puede tener en tu habilidad de hablar con los demás? Entonces dice aquí, tienes que empezar primero hablando de dificultades. Si alguien tiene un problema que le está rompiendo el corazón y tú has tenido esa experiencia, quizá no tan profunda, pero alguna experiencia similar, tienes que recordar esa experiencia para poderte identificar con esa persona. ¿Podría ser doloroso? Podría ser doloroso. ¿Podría no gustarte volver a recordar eso? Podría no gustarte. Pero en eso consiste el precio. En que tú puedas regresar, revivir la experiencia en tu corazón, recordar cómo era ese dolor y ahora transmitirlo a la persona con la que estás hablando. Poder invertir ese pasado
en el presente, poder tomar ese pasado como una escuela de experiencias que te enseñó y ahora lo puedes invertir el día de hoy. Y eso te hace más real con la gente, más genuino con la gente, más sincero con la gente. Recordar tu propio dolor, recordar tu propio sufrimiento. Es más, aun cuando la gente no haya tenido ese mismo sufrimiento, la gente entiende en general lo que es sufrimiento. La gente entiende en general lo que es perder algo. La gente entiende en general lo que es titubear a veces. La gente entiende en general lo que es tener miedo algunas veces. Eso lo entienden. Muy difícil de entender éxito, seguridad, todo bien. Eso no lo pueden entender. Grandes ingresos no lo pueden entender. Pocos ingresos sí lo pueden entender. Dificultades sí lo pueden entender. Entonces, si tú quitas esa parte de tu comunicación, ahora habrá una gran cantidad de gente a la que no le podrás llegar. Entonces, ¿dónde está la clave? Inviertes más tiempo hablando de tus dificultades que de tus éxitos. Es la clave. Para que la gente pueda identificarse contigo. Si tú tienes 40 y el niño tiene 12, ¿cómo le haces para identificarte con un niño que tiene 12? Tú tienes 40. ¿Cómo haces que el niño se identifique contigo? Es más, ¿qué tienes que hacer? Recordar cuando tú tenías 12. ¿Qué hacías cuando tú tenías 12? ¿Qué leías cuando tú tenías 12? ¿Qué problemas tenías cuando tú tenías 12? Le dices al niño, a mí me pasó lo mismo que te pasa a ti. Dice, ¿qué es lo que te pasó a ti? Dice, yo cuando tenía 12, los niños más grandes no querían que yo fuera con ellos. Dice, increíble, a mí me está pasando lo mismo. ¿A ti también no te dejaban ir a jugar? A mí también no me dejaban ir a jugar. A mí también no me dejaban salir a jugar. Yo quería salir a jugar con mis vecinos, no me dejaban. Y dice, wow, increíble. Y déjame decirte cómo pasó eso, cómo fue todo eso. Y el niño está interesado en tu plática. Porque tú estás hablando de cosas que él puede entender y que él sabe que tú puedes entender. Dice, a mí también me pusieron inyecciones, yo entiendo lo que es eso. A mí también me dolía eso. Yo también reprobé alguna vez algunas materias, yo sé lo que es eso. Pero si tú dices, no, yo nunca pasé por eso, yo nunca reprobé ninguna materia, yo nunca tuve ningún problema, ahora qué tan identificable puede ser. Ahora, el problema no es que no hayas tenido problemas, el problema es que hayas tenido problemas pero que tú los ocultes. Por la razón que sea. Ahora eres no identificable. Ahora pierdes la oportunidad de poder conquistar a más gente porque a ti te da tanto dolor hablar de tu problema que mejor lo ocultas. Y ahora no lo dices. O mientes al respecto. Es cierto que tuviste problemas, pero tú lo ocultas. No.